Silvia Emanueli es licenciada en Derecho por la Universidad Estatal de Milán, Italia. Obtuvo su título de abogada en el 2002. Es además maestra en estudios latinoamericanos con mención honorífica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en diversos cursos sobre derechos humanos, ha colaborado en Amnistía Internacional, el Centro de la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL y una gran diversidad de organizaciones, ¿no? Y actualmente es coordinadora para América Latina de la Coalición Internacional por el Hábitat, de la cual Desco Ciudadano es parte activa. Tenemos grupos de trabajo, tenemos un trabajo muy intenso con María Silvia y diversos colegas. Y con esta breve presentación quiero darle el pase, comentando que María Silvia tiene alrededor de 30 minutos de exposición y luego un diálogo de otros 30. Tenemos hasta las 7 de la noche, hora de Lima, ¿no? Y luego, compañeras, continuamos con aspectos organizativos. Silvia, María Silvia, un gusto ahora por Zoom. Adelante, por favor. Muchas gracias. Eh, es un gusto estar con ustedes. No sé si me escuchan, porque justo está apareciendo un aviso que el internet es inestable, ¿sí? Ok. Si les parece, apago la cámara y vamos a ver mi presentación para que el internet sea más fácil de movilizarse, digamos, no tengamos tantos problemas. No sé si logran apagar mi cámara para poder yo avanzar. Perdón, es que algo pasa y no logro apagar la cámara para hacer esto más rápido. Ok, muchísimas gracias. En primer lugar, agradezco muchísimo a Adesco y a las demás instituciones que convocan este evento, la posibilidad de conversar con ustedes del día de hoy en este segundo curso que me parece realmente muy importante, muy interesante también por la gran cantidad de personas que están aquí presentes y por la variedad de actores y líderes y representantes de varios espacios que están aquí acompañándonos el día de hoy. Les digo a las organizadoras que si quieren apagar mi cámara, no hay ningún problema, porque como les digo, creo que el internet es un poco inestable. Muchísimas gracias. Entonces, bueno, me van a ayudar con la presentación. Sí, entiendo que está entrecortado, a ver si vamos un poco mejor sin mi imagen. Ya está mejor, María Silvia, Bueno, sin imagen. Ya está mejor, más perfecto. fluido. Gracias, Ramiro. Un gusto, como les decía, estar aquí. Un saludo a Ramiro, que es un colega de muchos años. Entonces yo quisiera empezar esta conversación con un breve diagnóstico que me parece que el video inicial hacía muy bien, incluso obviamente de forma más rica que la que pueda hacer yo aquí, haciendo una referencia a una serie de situaciones que se dan además a nivel de Perú o de la ciudad de Lima. Yo simplemente quiero mostrar con esta primera lámina una serie de coincidencias justamente entre lo que ustedes ya están reflexionando desde Perú, con lo que se está reflexionando en muchos otros países de la región. Una primera cuestión es que desde hace muchos años se ha reconocido que las mujeres, las líderes barriales, son protagonistas o somos protagonistas de las luchas urbanas. Se ha evidenciado en múltiples ocasiones cómo las mujeres en su mayoría han construido nuestros barrios, han puesto su valor, su capacidad, su esfuerzo, y su sudor y su tiempo a disposición de familias, comunidades enteras para luchar a favor del derecho a la ciudad, derecho a la vivienda,
de asentamientos más justos y aún así, si bien hemos sido protagonistas de las luchas urbanas y hemos construido y participado en construir las ciudades de América Latina, en los territorios de América Latina, durante muchísimo tiempo y todavía en buena medida el día de hoy, aun cuando se han hecho esfuerzos importantes, las mujeres seguimos sin decidir a suficiencia sobre las viviendas y sobre las ciudades. Obviamente, como decía, han habido esfuerzos importantes y los que vamos a conversar el día de hoy son ejemplo de ello, pero son esfuerzos que demuestran también por su desarrollo desigual según el país, según la ciudad, que necesitamos seguir esforzándonos, luchando para ganar la posición que merecemos en la toma de decisión sobre las viviendas de las ciudades, que como siempre, cuando se habla de derechos, no es algo que nos venga desde arriba, no es algo que se nos reconozca de forma automática, sino que es parte de una movilización y de una lucha como la que ustedes están dando con las agendas, efectivamente, de las mujeres que han mencionado, pero también muchos otros esfuerzos. Ligado a esa primera reflexión y a partir justamente del hecho que durante mucho tiempo no hemos decidido a suficiencia sobre las viviendas de las ciudades, no hemos decidido cómo cambiar estas viviendas y estas ciudades que tantas veces son poco adecuadas a nuestras necesidades, que están satisfaciendo intereses individuales, intereses inmobiliarios, intereses de quienes más tienen. Esto ha llevado obviamente al hecho que las ciudades tampoco están construidas, están pensadas a partir efectivamente de estas necesidades. Hemos además vivido durante mucho tiempo discriminación para acceder al suelo, para acceder a la vivienda de forma paritaria, en relación también con los hombres, por ejemplo. Y esto es una situación, una que quizás hoy tenemos menos presentes en los debates, pero recuerdo hace unos 15 años, en ocasión de una consulta regional que movilizó más de 15, 20 años, que movilizó el entonces primer relator de las Naciones Unidas sobre el derecho a la vivienda adecuada, Milun Kotari. Él organizó una consulta que todavía pueden ustedes consultar a su vez en las redes para ver qué ha cambiado de ayer a hoy. Ha realizado esta consulta justo sobre el tema de las mujeres y de las diferentes necesidades que tienen las mujeres en el acceso a la vivienda, a los territorios de la ciudad, y ahí resultaba muy evidente cómo las mujeres tenían pocos derechos en relación justamente a temas testamentarios, por ejemplo, y por lo tanto se encontraban en una gran indefensión al momento, por ejemplo, de ser desalojadas, al momento de sufrir violencia intrafamiliar, por ejemplo. Eso es una temática, como les digo, que se ha debatido mucho en la región. También hemos tenido algunos avances importantes. He revisado hace muy poco tiempo, por ejemplo, reformas a la ley de cooperativas de Uruguay, a donde las compañeras feministas de esta ciudad, de este país, lograron insertar después de muchos años un capítulo de género que, por ejemplo, en el caso específico, establece la igual titularidad sobre las viviendas en cooperativa de hombres y mujeres, y que una razón para ser expulsado de las cooperativas es la violencia intrafamiliar, es ser un hombre que genera, digamos, situaciones de violencia que a su vez provocan que las mujeres puedan
querer irse de las viviendas. Y en vez de hacer esto, cosa que pasa en muchos lados, en las cooperativas uruguayas se ha planteado que sean las mujeres las que tengan con las infancias que quedar en estas viviendas. Muchos otros ejemplos podemos hacer, pero es claro que hemos sufrido largos años de discriminación en el acceso al suelo y a la vivienda. Una discriminación que en general viven los sectores populares que están seguramente sufriendo desde tiempos, digamos, casi desde casi el inicio, ¿no?, de nuestras ciudades, la discriminación en el acceso a la vivienda al suelo, pero que las mujeres viven de forma particular y excepcional, como ustedes bien saben. Bueno, en esta parte del diagnóstico también quiero mencionar que obviamente, como ustedes sabrán, todas las prácticas del cuidado, y voy pronto rápidamente a hacer algunos ejemplos, han sido invisibilizadas. Sabemos durante cuántos años en nuestras ciudades, en nuestros territorios, en nuestros barrios, nadie ha realmente contemplado con importancia, con relevancia, dando centralidad a estas prácticas, a estos procesos en los cuales las mujeres permiten y hacen que la vida pueda reproducirse. Entonces, durante mucho tiempo, estas prácticas del cuidado, que veremos que son múltiples, no han sido contabilizadas, no han sido retribuidas, o sea, no se nos ha reconocido ningún recurso económico o incluso posibilidad de descanso, posibilidad de tiempo libres. Y estas prácticas de cuidado que durante tanto tiempo no han sido visibilizadas, hoy en día pues estamos buscando que salgan a la luz, sobre todo gracias a el trabajo territorial, el trabajo de las compañeras líderes barriales, trabajo de las investigadoras, por ejemplo, de la economía feminista, el trabajo de quienes pueden tomar decisiones en algunas ocasiones en los ámbitos políticos, la academia. Y bueno, ha sido en esta lucha muy importante sacar a la luz y dar valor justo a estas prácticas de cuidado tan poco reconocidas. Yo voy a dar algunos datos. Estos datos que ustedes ven entre paréntesis son de Perú. El 20%, por lo menos la primera parte. Sobre la segunda ustedes igual me pueden corregir, pero en el Perú, según datos que encontré, las tareas de cuidado todavía se distribuyen muy mal entre hombres y mujeres, con una participación solo del 20% de los hombres en estas tareas versus el 80% de las mujeres. Y también hay una diferencia importante entre hombres y mujeres en el ámbito del trabajo remunerado. Normalmente las feministas que han trabajado mucho estas temáticas ponen de manifiesto cómo quien tiene menos tiempo, o sea, las mujeres que más se dedican a los cuidados, son las que más están también buscando trabajos remunerados para sostenerse y sostener a sus seres queridos o a su entorno de alguna manera, pero son las que con más dificultad obviamente acceden a estos trabajos por la falta de tiempo. El tiempo es un tema fundamental que ha sido estudiado muy ampliamente, y obviamente queda claro que las mujeres, como ustedes ya saben, por las triples jornadas de trabajo que muchas veces tienen que asumir, son las que menos tiempo tienen a su disposición. La que sigue, por favor. Em, bueno, después de este breve diagnóstico, no sé si me pueden ayudar con la lámina que sigue. Gracias. Que quisiera mencionarles que efectivamente, frente a toda esta situación, nos han venido a respaldar algunos conceptos, algunas ideas, que yo quiero decir, como siempre, estas ideas, si bien muchas veces
son puestas en palabras bonitas por parte de la academia, por parte de los intelectuales y las intelectuales, pero en realidad vienen de observar la realidad, de observar lo que las personas en la realidad están haciendo, están logrando o no. No se trata, por lo tanto, de definiciones, las que verán, por lo menos en esta participación, descontextualizadas o desconectadas de la realidad. Bueno, hay muchas definiciones de cuidados, porque diríamos, todavía es un concepto que va alimentándose de nuevas experiencias, cambiando, que también debería siempre, siempre más considerar las diferentes realidades de cada país, pero ya desde 1990 hay un esfuerzo para definir los cuidados. Y este esfuerzo, yo hago solo un ejemplo con esta definición, pero como les digo, hay muchas otras. Y como verán, la definición que propongo es una definición no mía, obviamente, pero muy amplia. Se refiere a una actividad que incluye todo lo que hacemos para mantener, continuar o reparar nuestro mundo. Nuestro mundo entendido como todo lo que se hace para mantener, reparar, hacer continuar, digamos, nuestra existencia, pero también la vida en los entornos y el cuidado, digamos, de nuestros propios cuerpos. Y todas estas actividades tienen una finalidad, que es la de poder vivir mejor en el mundo que tenemos, en los ambientes que tenemos. Entonces, digamos, se podrán observar, desde el inicio se está planteando que hay una diversidad de posibilidades para realmente cuidar, que no se trata solo de un esfuerzo que las mujeres en su mayoría ejercen en las viviendas, sino que es un esfuerzo que se puede ejercer en diferentes territorios, en diferentes lugares, y que se dirige tanto al cuidado de nosotras como al cuidado del entorno y de las demás personas que de alguna manera necesitan estos cuidados. Podríamos decirlo de forma más sencilla, que a través de los cuidados reproducimos la vida. Reproducimos la vida en el planeta y la vida, digamos, de las personas que tenemos cercanas. Y estas fotos buscan demostrar algunos de los ejemplos que podemos tener a la mano cuando hablamos de cuidados. Si seguimos, por favor, veremos, por lo tanto, como les decía, que es un concepto amplio que no se tiene que ver únicamente con el tema de lo urbano, de la ciudad y de los territorios. Pero si nos vamos efectivamente a algún ejemplo práctico de los cuidados, siempre recordando un poco estas diferentes escalas, por así decirlo, de los cuidados que parten del cuerpo, que se amplifican a los barrios y que llegan hasta la ciudad, podemos ejemplificar los cuidados como el propio concepto que les presenté nos ayuda a hacer de una forma muy, muy amplia, que tiene que ver con, por un lado, todo lo que podríamos decir es un trabajo a veces, no siempre, obviamente, más familiar, más individual, a ejercicios, a esfuerzos que son muchos más comunitarios, muchos más, como decíamos, de nivel barrio y comunidad. Entonces, por un lado, a mano izquierda, tenemos todos los cuidados, digamos, más clásicos, si así se puede decir, los que tienen que ver más con el cuerpo y la vivienda, que están a la izquierda, como apoyar a las infancias de varias maneras, las personas enfermas, hacer que nuestra casa esté limpia, funcione, que tenga agua, que tenga otro tipo de servicios. Sabemos perfectamente cuánto las mujeres luchan alrededor, por ejemplo, de la garantía del acceso al agua. Y a la derecha, todo lo que podría también tener un aspecto más comunitario.
En nuestra coalición, Coalición Internacional para el Hábitat, ya mencionada, a la cual DESCO hace parte, hay un trabajo muy amplio en relación también con la teorización, la construcción de lo que se llama producción social del hábitat. Incluso podríamos llamar la producción y gestión social del hábitat, que se refieren a todos los esfuerzos que las mujeres, los hombres, incluso las infancias, hacen para lograr concretar su derecho a la vivienda, a los territorios, a través del esfuerzo muchas veces comunitario, colectivo, para justamente satisfacer derechos que muchas veces el Estado no nos da, digamos, o incluso obstaculiza que nosotras luchemos para lograrlos. Hay una historia muy larga, por ejemplo, de todo lo que es los esfuerzos de autoproducción, de autoconstrucción de vivienda en América Latina. Nosotras, y DESCO seguramente lo hace desde hace muchísimos años en Perú, como sabemos, hablamos de este concepto de producción social del hábitat que tiene que ver con hacer vivienda y espacios a partir de la necesidad de la satisfacción de los derechos y no a partir de una ganancia. Bueno, en estos esfuerzos, que también podríamos llamar esfuerzos de cuidado, esfuerzo para garantizar derechos, tienen mucho que ver las mujeres, pero también podemos hablar de los espacios de cuidado que se construyen a partir de los esfuerzos comunitarios, las guarderías comunitarias, las ollas comunes, las huertas, todo lo que está alrededor, digamos, de nuestras viviendas y que se construye para satisfacer necesidades muy conectadas con el hábitat y la vivienda, pero también siempre más en los cuidados incluimos la posibilidad o el tiempo destinado a formarnos, a mejorar nuestra situación laboral o incluso simplemente a mejorar nuestra situación como mujeres que siempre más podamos tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro entorno y no a fuerza a partir, digamos, de una retribución, sino justamente una formación que tiene que ver con la posibilidad de tomar, por ejemplo, decisiones. Y esto está ligado el último punto, que podríamos incluso concebir el concepto de los cuidados como estas actividades que nos permiten la reproducción de la vida, incluir todos los esfuerzos que hacemos para hacer incidencia política a favor de los derechos humanos de nosotras, de las colectividades, de las comunidades, de, digamos, un poco toda la ciudadanía de las personas que viven, que transitan en nuestros territorios. Para hacer este trabajo también necesitamos tiempo. Bueno, en este contexto se han hecho muchos esfuerzos para justamente, como decíamos, dar valor a los cuidados, hacer que todo eso que les mencionaba arriba tuviera un reconocimiento, un valor. Y tenemos, digamos, grandes ejemplos en este sentido. Por ejemplo, todos los estudios que han apoyado incluso, aun cuando no es lo único, esto lo quiero subrayar, pero como los sectores privados, el sector público muchas veces razonan a partir de una visión economicista, económica de la vida, a veces hay que dar la pelea también en esta arena y a veces hemos tenido buenos éxitos en este sentido. Por ejemplo, simplemente también hemos dado valor a lo que es la producción social del hábitat hace muchos años, cuánto esta forma de producción incide incluso en el Producto Interno Bruto para demostrar que necesitamos apoyo y reconocimiento del Estado. Bueno, algo similar hicieron las economistas feministas que nos han dicho, bueno, démosle un valor a la aportación de las mujeres a la economía de las naciones a partir justamente de los cuidados de muchas de
las acciones, de las actividades que mencioné previamente, tanto las privadas como las más públicas, y hemos llegado a valores muy grandes. No, aquí no los definimos a nivel de millones, digamos, sino de porcentajes, pero tenemos porcentajes muy impresionantes de lo que es la aportación de los cuidados al Producto Interno Bruto de nuestros países. Aquí hay algunos ejemplos, muy alto también la aportación de los cuidados en Perú. Claramente las metodologías, las lógicas, digamos, que se han seguido para construir estos datos puede variar. De hecho, en el caso de Perú, hay quien habla de una aportación de los cuidados a la economía nacional del 17%, otros que hablan del 24%, pero lo importante, me parece aquí, es que estos esfuerzos han sacado a la luz la aportación fundamental de las mujeres, incluso al Producto Interno Bruto. Bueno, estos esfuerzos justamente y muchos otros han buscado hacer justicia a las mujeres. Y como les digo, han servido también como palanca para los cambios, como datos fundamentales para decir incluso a los países, a veces a los gobiernos más recalcitrantes, sí hay que hacer algo, sí es obligatorio efectivamente poder hacer algo y retribuir con tiempo, con espacios, con infraestructura y con recursos a las mujeres cuidadoras. La que sigue, por favor. Si quieren interrumpirme con preguntas, por favor, siéntanse libres. Bueno, entonces, por un lado tenemos todo este esfuerzo de la visibilización de los cuidados. Pero, como ustedes sabrán, también ha habido casi desde los mismos años una lucha por el reconocimiento en América Latina en documentos de diferente tipo, pero también en Europa, del derecho a la ciudad. Como muchos ustedes sabrán, este derecho es antiguo, o sea, lo que es la primera vez en la cual una persona pensó en esta bandera de lucha, como dice Ana Suberañez en la presentación, en el video inicial de este curso. La primera persona que lo hizo es Henri Lefebvre, un sociólogo francés que plantea ese derecho a la ciudad como el derecho a cambiar la ciudad desde 1968. Pero el derecho a la ciudad, como sabrán, ha sido retomado en América Latina en los años 90, sobre todo a partir de la movilización que se dio en el hermano país de Brasil, a donde se empezó a hablar de la reforma urbana, de la necesidad justamente de cambiar nuestras ciudades a partir de una serie de principios, de criterios, de derechos, porque sabemos perfectamente que así como están invisibilizados los cuidados o lo han sido durante mucho tiempo, así han sido invisibilizadas las necesidades, los derechos de las poblaciones, sobre todo las que menos tienen de acceso a una ciudad justa, una ciudad de derechos frente a ciudades siempre más complejas de vivir, siempre más expulsoras, siempre más concentradoras, digamos, de una serie de fenómenos muy complicados para seguir viviendo en ellas, ciudades a donde la pobreza sobre todo tiene cara de mujeres. Entonces, el derecho a la ciudad ha sido en América Latina pensado incluso como un derecho que debería realmente dirigir las políticas urbanas, las políticas que tienen que ver con la planeación, las políticas que tienen que ver justamente con el tema de la vivienda. Y es una
una forma de describir este derecho a la ciudad es que es un derecho paraguas de una serie de otros derechos, algunos que en su momento, cuando se habló del derecho a la ciudad por primera vez, hace más de 20 años, intentando que se incluyera en una serie de instrumentos, incluso con valor jurídico, se vio como un derecho que podía, bajo su paraguas, reconocer derechos que en ese entonces no estaban reconocidos, como el derecho a la movilidad, como el derecho a la energía, que todavía es un derecho no reconocido, un derecho amplio que entonces permite en un ámbito territorial como el de la ciudad, aterrizar derechos ya ganados y otros no ganados. Uno de los ganados, aun cuando muy pisoteado, es el derecho a la vivienda. Sabemos que en Perú este derecho no está en la Constitución, pero en todos los demás países de América Latina, salvo Chile, sí lo está. Y la idea era justamente territorializar los derechos, digamos, confrontar la ciudad mercancía a partir de una lógica de ciudad basada y arraigada en los derechos. Y lo que hace este derecho es decir, todas las personas tenemos derechos en nuestros territorios, en nuestras ciudades, y todos estos derechos están interrelacionados entre ellos. Y tenemos que poder decidir sobre nuestras ciudades de varias maneras para concretarlos. Si vamos a la que sigue, podemos ver 8 de los elementos. Perdón, primero podemos ver que ese esfuerzo para el reconocimiento del derecho a la ciudad hace más de 20 años incluso se concretó, como ustedes sabrán, hace relativamente poco tiempo, hace 10 años, 9, 10 años el año que viene, en esta nueva agenda urbana que es un esfuerzo que se ha hecho por parte de ONU Habitat, pero con mucha participación de nuestra coalición y de otros actores, para decirle a los gobiernos, bueno, en los próximos años, era 2016 cuando se elaboró esta nueva agenda urbana, qué tipo de política tendrán que llevar a cabo. En esta agenda no logramos poner el derecho a la ciudad como queríamos realmente, como un derecho que los países deberían reconocer y concretar, pero logramos que en la parte introductoria de este documento se pudiera mencionar este derecho a la ciudad en este artículo 11. Y este derecho, que como siempre decimos es un derecho colectivo, no individual, nos plantea una serie de cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de todas y todos de usar y disfrutar de las ciudades, de los asentamientos humanos de manera igualitaria, garantizando que los derechos, digamos, de acceso y de uso, de disfrute, de cambio de estas ciudades sean para nosotras, pero también para las generaciones futuras. Y el objetivo es tener ciudades justas, seguras, sanas, accesibles, asequibles, que quiere decir que sean ciudades que no sean demasiado caras, por ejemplo, en relación a los salarios que tenemos, resilientes, sostenibles. Y en este artículo se hablaba también del hecho que algunos países dicen que todo esto que está aquí en la pantalla es el derecho a la ciudad. Ese fue un esfuerzo amplio de nuestra coalición que luego, desafortunadamente, en los años posteriores, si bien creemos que es un éxito haber logrado su inserción en este documento, pero desafortunadamente en los años posteriores, las ciudades, los países, sobre todo, que deberían reportar cómo van en la concreción de esta nueva agenda urbana, lo han hecho un poco de lado.
si vamos a lo que sigue, de todas maneras, independientemente de este esfuerzo de inclusión en esta agenda urbana del derecho a la ciudad, seguimos nosotras como sociedad civil haciendo muchos esfuerzos para su reconocimiento en diferentes ámbitos. Algunos países lo mantienen simplemente como una agenda de lucha y otros como México han logrado, por ejemplo, insertarlo en la Constitución de nuestra capital. Aún así, como siempre, nada es fácil, nada es sencillo y muchas veces, incluso si este derecho lo tenemos reconocido tanto en este instrumento internacional como en la Constitución de Ecuador, se ha intentado en la Constitución de Chile, la nueva que se estuvo discutiendo hace unos pocos años y se ha logrado en la Constitución de la ciudad, esto no quiere decir que logremos en nuestro territorio realmente todavía ver que este derecho se concrete, incluso en aquellos lugares a donde hemos, como les digo, logrado que esté en nuestras constituciones. Aún así, no hay que dejar de luchar, de cuestionar la ciudad mercancía a partir de este derecho que nos da sobre todo la esperanza que podemos cambiarlo todo de alguna manera, que podemos cambiar la discriminación que vivimos en nuestras ciudades, que podemos cambiar todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, todo lo que tiene que ver con el hecho que muchas veces nuestras ciudades son imposibles de acceder digamos, son ciudades que son muy inhóspitas para los migrantes, para quienes no tienen ciudadanía, incluso para quienes viven en pobreza. Pero además el derecho a la ciudad plantea la radicalización de la participación política, de la democracia, plantea que realmente todas y todas tenemos el derecho de tomar decisiones, plantea también como un pilar fundamental la función social de la propiedad, o sea, poder poner en discusión la propiedad que nos han enseñado a ver como un derecho único, absoluto, intocable, que tiene que prevalecer sobre cualquier otro, que en realidad no tiene estas características ni en los instrumentos internacionales y muchas veces ni siquiera en nuestras legislaciones nacionales. Pero ha habido una lucha muy fuerte para que sea considerado un derecho que es inamovible, que prevalece sobre cualquier otro. Esta idea de la función social de la propiedad nos permite, por otro lado, plantear, que es uno de los pilares del derecho a la ciudad, que no todo es posible en nombre de la propiedad privada y que, por ejemplo, si hay espacios inutilizados, vacíos, vacantes, hay un derecho, a partir justo del derecho a la ciudad, de sostener la necesidad de que se expropien, que se carguen multas por no uso, por ejemplo, a quienes detienen esta propiedad para poder realmente dar el valor social a esta propiedad, hacer vivienda, hacer espacios comunes y colectivos. Y luego la equidad en el uso de espacios, el hecho que tendríamos que tener una serie de servicios seguros, el derecho a la ciudad también se basa en la idea que en la ciudad hay muchas economías, hay economías informales, hay economía social y solidaria, y todas deberían poder entrar en el debate sobre la ciudad que queremos y necesitamos, y no solo las economías, digamos, las grandes economías concentradas en pocas manos, sino todas estas economías participan en el bienestar de la ciudad, mucho más incluso que la economía concentradora, y deberían tener una palabra, un espacio, un reconocimiento. Y luego ese derecho a la ciudad, algo que siempre hay que recordar, no es un derecho que plantee que todas y todos tenemos que irnos a vivir a las ciudades tan difíciles, tan complejas, sino que incluso deberíamos poder obtener un reconocimiento de nuestros derechos en cualquier espacio estuviéramos viviendo. Y no se trata tampoco de que la ciudad se apropie de todo lo que son los beneficios de las zonas rurales o semirurales, como por ejemplo es el agua. Es muy común que las ciudades, digamos, que exploten las aguas de las zonas rurales, dejando sin agua a las comunidades que viven a sus alrededores sin ningún miramiento. Y obviamente el derecho a la ciudad no impulsa nada de todo esto.
La que sigue, por favor. Bueno, ¿cómo vieron ustedes? El derecho a la ciudad para HIC, para nuestros aliados, es un derecho que busca poner en discusión la ciudad, digamos, tan excluyente que tenemos. Pero, como todos los derechos, digamos, su revisión en los años, hay que siempre adaptarlos, mejorarlos. Y yo diría que el derecho a la ciudad se ha beneficiado mucho de otros esfuerzos que se han hecho para justo incluir más en el debate de la ciudad todo lo que tiene que ver con las necesidades específicas que las mujeres tienen en relación con la ciudad y con los espacios habitables. Entonces, si bien el derecho a la ciudad tiene las características que les digo y reconoce todo el tema de género, y incluso ha transitado siempre más a la inclusión de los cuidados, lo ha hecho también gracias a estos esfuerzos en los cuales diferentes organizaciones de mujeres se han sentado y han dicho para que las ciudades y el derecho a la ciudad realmente contemplen nuestras demandas, realmente contemplen nuestras necesidades, necesitamos decir algo más. Ustedes aquí ven cuántos esfuerzos se han hecho en este sentido, algunos más antiguos, otros más recientes, algunos en Europa, otros más en América Latina y otros más internacionales. Si seguimos justo este manifiesto por el derecho a la ciudad de las mujeres, es el último en orden de tiempo y es el que más esfuerzo hace para incluir en el debate del derecho a la ciudad justo los cuidados. Si vamos a la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, este manifiesto del derecho a la ciudad? Nos dice que para tener realmente un derecho a la ciudad de las mujeres, tenemos una ciudad, necesitamos una ciudad que reconozca, valore y redistribuya entre los varios actores de la ciudad, hombres y mujeres, el trabajo de cuidado de personas dependientes, pero también el trabajo comunitario, otra vez en esta, digamos, debates que los cuidados nos obligan a dar entre lo individual y lo comunitario, el adentro y el afuera, y las diferentes escalas, digamos, de los cuidados, porque este trabajo es asumido principalmente por las mujeres. Y una primera cosa es, como decíamos, reconocer, valorar y redistribuir los cuidados. Por lo cual también se dice que para que esto suceda, el cuidado debe ser una responsabilidad pública, o sea, necesitamos que realmente las ciudades, las naciones se hagan cargo con sus políticas de esta intersección, de esta relación que existe entre ciudad y cuidados, pero también es una cuestión social. No tenemos, por lo tanto, que pensar solo en lo que pasa, como decíamos, en las familias, en las ciudades, sino que tenemos que obligar, digamos, a las políticas públicas a reconocer, no solo es un tema individual, es un tema colectivo y es un tema público. Y en este derecho a las ciudades de las mujeres también se busca hacer frente, como decíamos, al hecho que muchas veces en la planeación de nuestras ciudades la palabra, la necesidad y las demandas de las mujeres y su participación han sido reducidas. Tenemos ciudades que siguen construyéndose, decidiéndose a partir de las necesidades de hombres blancos con ciertas características y de esto quedan fuera las personas indígenas, las diversidades sexuales, las mujeres, las niñez. Necesitamos, por lo tanto, que estas personas puedan tener un espacio. La que sigue, por favor. Si vamos entonces, después de haber hecho esta conexión entre ciudad, derecho a la ciudad y cuidados, que nos ayuda mucho a hacer este manifiesto mencionado, yo quería decir que ambos conceptos, tanto el de los cuidados como el del derecho a la ciudad, nos muestran que obviamente hay una tensión entre
el capitalismo y la reproducción de la vida, pero hay formas, hay planteamientos que nos van a ayudar a sobrepasar esta tensión. Una cosa que los cuidados dicen claramente es que no puede haber producción la tan, digamos, importante para nuestro sistema económico, producción de riqueza, de materiales, sin que tengamos personas, grupos, colectivos que permitan la reproducción de la vida. Básicamente, si no tenemos mujeres que permiten que los niños, las niñas crezcan, nazcan primero, crezcan, se desarrollen, este sistema nunca tendrá quien lo haga funcionar. Y esto es un tema que las feministas marxistas han puesto sobre la mesa, pero obviamente no es lo único. No queremos solo una sociedad de producción. Los cuidados permiten una serie de otras cosas que, como decíamos, no son las que únicamente se pueden ver desde el punto de vista económico y mercantilista. De todas formas, creemos que la reivindicación de los cuidados, la reivindicación del derecho a la ciudad realmente pueden ser instrumentos potentes para repensar nuestros territorios, para garantizar la participación radical en las decisiones sobre nuestros espacios, sobre nuestros cuerpos, a partir justamente de las necesidades de la sin voz, incluso los sin voz, que también son muchos, digamos, pueden ser de sectores masculinos, pero que también en muchas ocasiones, si son indígenas, si son pobres, tampoco tienen participación suficiente en las decisiones. Entonces, instrumentos a considerar, a interconectar para nuestras luchas. La que sigue, por favor. Bueno, algunos ejemplos ya para ir hacia el cierre. Diríamos que digamos que si justamente logramos este vínculo entre los cuidados y el derecho a la ciudad, podríamos cuestionar justamente, como ya mencionaba, la planeación urbana, una planeación urbana que en muchas ocasiones ha sido realmente la enemiga un poco de los cuidados, no solo de nuestros cuerpos, de nuestra realidad, de nuestros sentires, de nuestras vidas, pero incluso de los cuidados, porque hemos estado acostumbrados a que nuestras ciudades se dividen en las zonas residenciales, en las zonas, en los espacios públicos, en los lugares de trabajo, y esto deriva muchas veces de la necesidad de los varones, del sistema económico, de justamente tener estas cosas divididas y relegar las mujeres a las casas, a las viviendas, al trabajo no remunerado. Esto ha permitido que el sistema avance digamos, en detrimento de las mujeres que encuentran una serie de obstáculos también a partir de la planeación urbana, simplemente también por el hecho que son relegadas a espacios a donde se vive, pero no se hace más. Digamos que en el pasado, antes de la sociedad organizada como la conocemos, o sea, en la sociedad previa a la industrialización, no había esta división tan tajante entre los espacios, la fábrica por un lado, la vivienda por el otro, sino que la vivienda era el lugar de los cuidados, de la reproducción de la vida, de la familia y del trabajo. Y por otro lado, lo que ha venido haciendo el sistema económico que tenemos, apoyado por la propia planeación urbana, que es reflejo del mismo, es dividir todos estos espacios y hacer que las mujeres enfrenten una serie de dificultades, incluso simplemente en términos de movilidad. Frente a este tipo de planeación, las mujeres reclaman ciudades complejas, digamos, conexiones entre los espacios, un buen transporte público, espacios públicos seguros, a donde además muchas veces se ejercen los cuidados. Luego también hay que decir que hemos aprendido en todos estos años que no hay una sola forma de cuidar y que tampoco cuando damos respuesta a la necesidad de los cuidados podemos hacerlo con modelos iguales para todos lados. Y además que sí hay que hacer exigencias a las políticas
políticas, a los que toman decisiones, hay que exigir, digamos, lo que son políticas públicas, pero también hay que obtener el reconocimiento de las iniciativas comunitarias de cuidado. Hoy siempre más, como logramos que el derecho a la ciudad, si bien no sea todavía una realidad, pero sea un derecho reconocido en varios ámbitos, también estamos avanzando claramente para el reconocimiento de los cuidados como derechos, como incluso trabajo, y así como mencionaban en el video inicial, hablando de los, no, perdón, lo decía Ramiro, de los esfuerzos también en Perú, de los Sistema Nacional de Cuidados, ha habido varios esfuerzos en México, en Chile, en Costa Rica, en Uruguay y en Colombia, justo para avanzar en este sistema de cuidados. Si seguimos, solo para hacer algunos ejemplos de lo que se ha logrado hasta hoy, decir que las ciudades cuidadoras, entonces, si cruzamos justo lo que hemos dicho, son ciudades que nos cuidan, nos permiten que nos cuidemos también a partir de nuestros valores, nuestra necesidad, nuestra organización y nos permiten cuidar a otras personas y cuidar el entorno. La que sigue, por favor. Bueno, ejemplos de ciudad cuidadora. Por un lado, tenemos muchos ejemplos, yo diría los más quizás de las infraestructuras de cuidado. O sea, tenemos ciudades que han buscado liberar las mujeres de tanta carga relacionada con los cuidados, mejorar su calidad de vida, darle formación para capacitarse y trabajar, pero también para descansar y para que las personas que ellos cuidan puedan ser cuidadas, no por ellas únicamente, sino por la ciudad pública. Pero también ha habido esfuerzos para mejorar el transporte, la movilidad a partir de las necesidades de las mujeres. Esto está ligado un poco, obviamente, a las infraestructuras de cuidado, pero ahora vamos a hacer algunos ejemplos que nos hablan de algo más que puros ejemplos para mejorar el transporte. Y obviamente también una serie de apoyos que algunas ciudades están dando para, digamos, favorecer a quienes cuidan, a su vez dando pensiones para personas con discapacidad, reconocer incluso jubilaciones para más de casa. Son ejemplos muy puntuales, difíciles de reproducirse, pero que esperemos que puedan florecer. Y incluso la posibilidad, estos son ejemplos sobre todo de Argentina, para las mujeres que tienen más hijos de jubilarse antes. Bueno, si nos vamos a algún ejemplo de infraestructuras de cuidado, muy rápidamente para darles ideas quizás para los ejercicios que están dando, creo que me faltan 2 minutos, vamos en la que viene a ver el ejemplo, el esfuerzo que han hecho en Argentina para mapear los servicios de cuidados existentes. Este esfuerzo es un esfuerzo muy interesante porque siempre los mapeos nos permiten claramente, rápidamente ver dónde están los cuidados. Esto es la ciudad de Córdoba. Aquí las compañeras de SICSCA hicieron el ejercicio de decir, bueno, ¿a dónde tenemos los cuidados? ¿Dónde tenemos salas de cunas, jardines municipales, jardines infantiles, escuelas primarias, en fin, los servicios de cuidado? La que sigue, por favor. Pero ¿qué vieron? Como siempre, que en nuestras ciudades, los lugares con mayor vulnerabilidad, la que sigue, por favor, son los lugares a donde hay menos de estos servicios. Entonces, se cruza, la que viene, por favor. Gracias. Se cruzan aquí en este mapa la falta, no, era la anterior, la falta, gracias, de infraestructura de cuidado en determinadas zonas de la ciudad. O sea, hay más concentración, como siempre, en zonas clase medias, más ricas, más céntricas, versus lo que pasa en las periferias. Y esto es muy relevante porque es ahí a donde tiene que llegar la política pública. Es ahí a donde, según la lógica de los derechos humanos, cuando hay reducción, digamos, recursos reducidos, hay que priorizar en estas zonas a donde hay que hacer llegar los cuidados antes que cualquier otra. Y esto es un ejercicio, el del mapeo, que puede ayudarnos justo a hacer incidencia en este sentido. La que sigue, por favor. Pero más allá de los mapeos, hemos ya tenido, como ustedes sabrán, ciudades que han avanzado en acercar lo que son servicios de cuidados integrales a varios barrios, a varias localidades. Esto es un
ejercicio muy importante de la ciudad de Bogotá de hace algunos años, donde esta ciudad, utilizando la infraestructura existente, o sea, todo lo público que ya existe, escuelas públicas, espacios de varios tipos que ya estaban disponibles, ha simplemente decidido, simplemente es por decir, pero porque no es nada sencillo, es una decisión política que tomó una alcaldesa mujer feminista de ampliar, por ejemplo, el horario de las escuelas públicas para que en la mañana estuvieran los niños y en la tarde, mientras las mamás descansaban, hacían ejercicio, se formaban, pudieran los niños hacer actividades digamos, deportivas, por ejemplo. Eso ha sido una experiencia muy importante para América Latina, que es cuidar quienes cuidan a partir de infraestructura ya existente. La que sigue nos vamos, por otro lado, a un ejemplo que tiene que ver con otro país. Si seguimos, nos vamos a México con estos grandísimos esfuerzos de unidades de transformación e inclusión para la transformación y la armonía social, cuya sigla es Utopías, que la jefa de gobierno de la Ciudad de México actual ha ido construyendo en varios lugares de la alcaldía en su momento más pobre de esta ciudad, que era la que ella gobernaba, y hoy como jefa de gobierno de toda esta gran ciudad se van a impulsar en muchísimos otros lugares. En su momento, estos espacios han beneficiado a 1,8 millones de habitantes, han dado dignidad a las zonas más populares, han dado espacios de encuentro, de formación, centros culturales, actividades deportivas, servicios de lavandería para las mujeres, medicina alternativas, comedores populares, todos concentrados en unos lugares, se han creado, incluso no les gusta a algunas personas eso porque están dibujando, pero gracias, han habido construcción de grandes albergas, se han realmente dignificado espacios que la política pública anterior habían olvidado, habían dejado, digamos, como a los esfuerzos de las comunidades sin que llegara el apoyo público. Lo que viene, por favor, para ya cerrar, es solo una reflexión final. Bueno, también la necesidad de todas maneras, sí de incidir en la política pública, sí de lograr que las zonas a donde menos infraestructuras de cuidado haya, pueda llegar el derecho a la ciudad, puedan llegar espacios, servicios que se miden sobre las necesidades de las comunidades, que se adecúen a estas necesidades y que se deberían pensar también para que permanezcan más allá de un gobierno en específico, a donde deberían poder entrar las comunidades a participar en la gestión, pero además de este encuentro público comunitario que debería existir cada vez que se hacen estos esfuerzos tan relevantes, tan importantes políticamente, concretamente, como las utopías, como las manzanas de cuidado, creemos, y lo hemos hecho a partir de una campaña regional cuya imagen ven aquí a la derecha y pueden leer de qué se trata, que también hay que pelear para que haya un reconocimiento de los esfuerzos comunitarios barriales que todas las comunidades de América Latina, quién más, quién menos, en todos los barrios populares, en algunos de ellos, pero que ponen en práctica muchas veces sin ningún recurso, con muchos esfuerzos y incluso a veces recibiendo criminalización en vez que reconocimiento. Estos son algunos de los que hemos podido mapear. Tenemos cosas maravillosas desde los espacios de cuidado para las infancias, pero también centros barriales de prevención de adicciones, proyectos de inserción de personas con problemas mentales en cooperativas de vivienda. En fin, tenemos una multiplicidad de respuestas desde los territorios que merecen ser reconocidas a partir del derecho a la ciudad y a partir de todo el trabajo tan invisibilizado de los cuidados. Muchísimas gracias y con esto concluyo. En la última lámina ven simplemente nuestra página web y les agradezco mucho la oportunidad.